En la noche de hoy, yo quiero compartir con ustedes una reflexión. Y yo quiero invitarles a que cierren sus ojitos por unos segunditos. Todos cierren sus ojitos por unos segunditos. Y yo quiero que ustedes se imaginen ahora un árbol bien grande, bien frondoso, verde, con un tronco grueso y fuerte. Imaginen que de ese árbol salen unas raíces que atraviesan la tierra y que van bien profundo. Y que ese mismo árbol está plantado, imagínenselo, junto a un río grande de corrientes de agua viva, una corriente bien mansa. Ahí está plantado ese río verde, frondoso, hermoso. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios, después que ustedes imaginaron todo eso, vamos a ver lo que dice en Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Generalmente cuando nosotros vemos un árbol, nos llama la atención como el exterior, sus hojas, los frutos, el tronco, como lo vistoso que es él. Pero lo que en realidad es más importante del árbol son sus raíces. Ustedes sabían que mientras más profundas sean sus raíces, más estabilidad tendrá ese árbol, más firmeza va a tener, él se va a nutrir todavía mucho más porque va a poder alcanzar aún más agua, más nutriente de la tierra. La parte externa del árbol te puede decir muchísimas cosas. Cuando tú ves un árbol así como bien verde, con muchos frutos, tú puedes hacerte una idea de cómo están sus raíces. Y eso pasa muchísimas veces con nosotros, lo vamos a ver un poquito más adelante. A veces nosotros podemos preguntarnos en algunas situaciones de nuestras vidas, no tienen que ser ni siquiera situaciones de dificultad, sino hasta ahora cómo estamos. Preguntarnos, ¿cómo están mis raíces? ¿Mis raíces están superficiales? ¿O mis raíces espirituales están profundas? ¿O están fuertes? ¿O están débiles? ¿Qué cosas yo estoy sembrando en mi corazón? ¿Qué cosas yo estoy absorbiendo? ¿De qué yo me estoy alimentando espiritualmente? Esas son como interrogantes que es bueno que nos las hagamos periódicamente. Entonces, si nuestras raíces son superficiales y débiles, eso puede ser un tanto peligroso. Yo me imagino que muchos saben por qué. Porque imagínense un árbol que no esté bien arraigado a la tierra y venga un viento fuerte, ¿qué va a pasar con ese árbol? Se cae. Entonces eso mismo pasa con nosotros. Y yo doy muchísima gloria a Dios por este grupo de hermanos que ha invertido tiempo en profundizar sus raíces en Dios, en afianzarse en los conocimientos de Dios. Entonces, nosotros podemos ver en la Biblia cómo Dios trabaja siempre con nosotros desde el interior, sanándonos primero y después en lo externo, en lo que la gente ve. Pero primero el Señor se encarga de sanarnos. Podemos citar muchísimos ejemplos en la palabra de Dios, pero yo voy a traer un ejemplo muy conocido, que es el ejemplo de José. Todos saben las dificultades, los problemas que se le presentaron en la vida a José, y él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque también él tenía raíces profundas en el Señor. A pesar de todas las situaciones, con ayuda de Dios únicamente, él se pudo mantener firme. Y aún más, dice la palabra que todo lo que él hacía tenía éxito. Y eso es lo que promete también el Señor para nosotros.
Entonces, ya dicho esto, la pregunta clave sería, ¿cómo puedo yo tener raíces profundas y cómo puedo yo crecer a la manera de Dios? Entonces yo voy a traer 5 claves, 5 pasitos bien sencillos que vamos a ir compartiendo y que a ustedes se les va a quedar en el nombre de Jesús para que eso nos ayude a crecer constantemente y no nos mantengamos estáticos. El primer paso que yo les traigo, la primera clave, es definir la Biblia como nuestro manual de instrucción. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Que nuestro manual de instrucción sea la palabra. No lo que diga el mundo, no lo que diga la sociedad, no lo que diga nuestra familia de origen, sino lo que diga la palabra de Dios. Que la Biblia sea nuestra guía. En Deuteronomio 6:6 podemos ver que el Señor claramente nos dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando salgas en el camino, cuando te acuestes y también cuando te levantes. O sea, el Señor nos dice constantemente: habla de la palabra, no importa dónde estés, usa cualquier situación para tratar de hablar de la palabra de Dios. Es la única forma que nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Ustedes se fijan, cuando tenemos un amigo o una amiga, invertimos tiempo en relacionarnos con ellos para conocerle. Así mismo pasa con el Señor. Para conocer su corazón, para conocer cuál es su voluntad, tenemos que pasar tiempo con Él. Número 2, remodela tu vida con la palabra de Dios. Es como reconstruye tu vida, reedifica tu vida con la palabra de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada. Como habíamos dicho un poquito atrás, es bueno tener la palabra como guía, pero no solamente leerla, estudiarla como ustedes aprendieron en su academia, meditar en ella, reflexionar, escucharla, sino para nosotros remodelar nuestra vida. Ahora nos toca aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Número 3, teniendo comunión con Dios. Es importante pasar tiempo con el Señor. Nosotros fuimos creados para tener comunión con el Señor. Y en la palabra de Dios hay un sinnúmero de evidencias, pero la que a mí más me gusta es que Dios envió a su único Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros para restaurar esa comunión que se había perdido, que se había roto en el huerto del Edén. Número 4, vámonos rapidito ahí, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele cuál es su propósito para nuestras vidas. Dice la palabra: pide y se te dará. Así es. Entonces pidamos al Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Porque ¿de qué nos vale tener éxito? Como el mundo lo dice, ¿verdad? Tener éxito en el mundo, mantenernos ocupados en muchísimas cosas y no estar haciendo verdaderamente lo que es la voluntad de Dios. Número 5, congregarnos siempre. Señores, tenemos que ser parte de la visión de Cristo. Recordar que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que lejos de Él nada podemos hacer. Imagínense esta mano fuera del cuerpo. Puede pasar varios minutos y que se ve muy bien, pero luego va a comenzar a cambiar de color, se va a poner fea, va a oler mal y va a morir. Entonces, eso es en 1 Corintios 12:12, apoya exactamente lo que le acabo de decir. Nosotros hemos visto que Dios pone a nuestra disposición todo lo necesario para que estemos bien nutridos, bien fuertes y que nuestras vidas puedan tener raíces espirituales profundas y sanas. La parte de nosotros, ¿cuál es? Aplicar todo esto, tener la sabiduría para discernir qué está estorbando nuestro crecimiento, arrepentirnos de eso, apartarnos de eso y crecer. Muchísimas veces vamos a tener que hacerlo nosotros mismos, identificar qué está estorbando nuestro crecimiento. Otras veces el Señor va a enviar personas
para que arranque la maleza, para que remueva la tierra que está alrededor nuestro, para que nos abonen, para que nos echen un poquito de agua. A veces ese tipo de cosas no nos gusta, nos duele, pero el Señor nos garantiza que todo es para favor de nuestro crecimiento. Y yo quiero decirle que aunque es una comparación, ¿verdad?, entre un árbol y un hombre, que ustedes dirán, pero no se parece. El salmista sí quiso hacer como ese símil, esa comparación, para decirnos la cualidad que representa un árbol plantado junto a corriente y un hombre que se deleita en la palabra de Dios. Dios es bueno, señores. Jesús es agua viva. Jesús nos ama. Jesús quiere vernos crecer y quiere que demos muchos frutos. Amén.